¿Estás pasando por uno de esos días donde sientes que nada tiene sentido? ¿Donde el peso del mundo parece estar sobre tus hombros y cada respiración se siente como un esfuerzo? Si llegaste hasta aquí, es porque tu corazón necesita escuchar algo diferente, algo que te recuerde que no estás solo en esta batalla. Hoy no te voy a dar consejos superficiales ni frases vacías. Te voy a dar las palabras exactas que tu alma necesita escuchar para encontrar la fuerza de levantarte una vez más. Porque sé que dentro de ti hay una luz que tal vez hoy no puedes ver, pero que nunca se ha apagado. Si sientes que esto es lo que tu corazón necesitaba, quédate conmigo y suscríbete ahora. Primero, quiero que sepas algo fundamental: está bien no estar bien. En una sociedad que nos presiona constantemente a mostrar solo nuestra mejor versión, a veces olvidamos que ser humano significa tener días grises, momentos de quiebre, instantes donde la vulnerabilidad nos abraza sin permiso. No estás roto, no estás equivocado, no eres débil. Estás siendo humano. Y ser humano significa sentir profundamente, tanto la alegría como la tristeza, tanto el triunfo como la desilusión. Lo que quiero compartir contigo hoy no son solo palabras bonitas para hacerte sentir mejor por un momento. Son verdades profundas que han sostenido a millones de personas en sus noches más oscuras. Palabras que tienen el poder de recordarte quién realmente eres cuando el dolor te hace olvidarlo. La primera palabra de aliento que necesitas escuchar es: este dolor también pasará. Sé que ahora mismo se siente eterno. Sé que parece que esta tristeza, esta ansiedad, este vacío en el pecho va a durar para siempre. Pero tengo que recordarte algo que tal vez has olvidado: nada en la vida es permanente, ni siquiera el dolor más profundo. Piensa en las otras veces que creíste que no ibas a sobrevivir. Esa ruptura que pensaste que te iba a destruir. Esa pérdida que sentiste que te partiría en dos. Ese fracaso que creíste que definiría tu futuro. Sobreviviste. No solo sobreviviste, creciste. No te estoy pidiendo que minimices tu dolor. Te estoy pidiendo que recuerdes tu fortaleza. Has pasado por el 100% de tus peores días. Esa no es casualidad, es evidencia de tu resistencia. La segunda palabra que tu corazón necesita escuchar: tu valor no depende de tus logros. Tal vez hoy te sientes como un fracaso. Tal vez miraste a tu alrededor y viste a otros que parecen tener todo resuelto mientras tú luchas por mantener la cabeza fuera del agua. Tal vez te juzgas por no estar donde pensaste que estarías a esta edad. Pero déjame recordarte quién eres realmente. No eres lo que has logrado o lo que has dejado de lograr. No eres tus errores del pasado ni tus miedos del futuro. No eres tu cuenta bancaria, tu título profesional, tu estado civil o la aprobación de otros. Tú tienes valor por el simple hecho de existir. Tu valor está en tu capacidad de amar, de sentir, de soñar, de resistir. Está en las veces que has ayudado a alguien sin esperar nada a cambio, en las sonrisas que has regalado, en las lágrimas que has derramado por otros. Eres valioso exactamente como eres, en este momento, con todas tus imperfecciones y vulnerabilidades. La tercera palabra de aliento: no estás solo en esta batalla. Sé que tu dolor se siente único, que parece que nadie puede entender exactamente lo que estás viviendo. Y tienes razón, tu experiencia es única. Pero la esencia de lo que sientes, esa sensación de estar perdido, de dudar, de tener miedo, eso lo hemos sentido todos. En este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, hay millones de personas en el mundo que están sintiendo algo similar a lo que tú sientes. Hay alguien en México que no puede dormir por la ansiedad. Hay alguien en Argentina que está cuestionando todas sus decisiones. Hay alguien en España que se siente invisible y olvidado. No estás solo porque todos hemos caminado por valles oscuros. No estás solo porque hay personas que te aman, aunque a veces no puedas sentir ese amor. No estás solo porque existe una red invisible de humanidad que nos conecta a todos en nuestras luchas y en nuestras victorias. Tu dolor es válido, pero no es una prisión. Es un puente que te conecta con la compasión universal. La cuarta palabra que necesitas escuchar: tienes permiso para descansar. En una cultura que glorifica el estar ocupado,
que premia el sacrificio constante y que nos hace sentir culpables por tomarnos un respiro. Necesitas escuchar esto. Tienes permiso para parar. Tienes permiso para no ser productivo hoy. Tienes permiso para cancelar planes si no tienes energía. Tienes permiso para decir no sin dar explicaciones. Tienes permiso para quedarte en pijama todo el día si eso es lo que tu alma necesita. No eres una máquina. Eres un ser humano con emociones, con límites, con necesidades que van más allá del éxito y la productividad. A veces, la cosa más valiente que puedes hacer es admitir que necesitas un descanso. Descansar no es perder el tiempo, es recargar tu energía para poder brillar con más fuerza mañana. Es cuidar de ti mismo con la misma compasión que mostrarías a alguien que amas. La quinta palabra de aliento. Mañana puede ser diferente. No te estoy prometiendo que mañana todos tus problemas desaparecerán como por arte de magia. No te estoy diciendo que vas a despertar en un mundo perfecto. Pero te estoy recordando algo poderoso. Cada nuevo día trae consigo nuevas posibilidades. Mañana tendrás nuevas oportunidades para sanar, nuevas oportunidades para conectar, nuevas oportunidades para descubrir algo sobre ti mismo que hoy no sabías, nuevas oportunidades para recibir una llamada, un mensaje, un encuentro que podría cambiar tu perspectiva. El futuro no está escrito. Tu historia no termina con este capítulo difícil. Mañana podrías conocer a alguien que se convierta en tu gran apoyo. Mañana podrías tener una idea que transforme tu situación. Mañana podrías simplemente despertar sintiendo un poquito más de esperanza. No subestimes el poder de un nuevo amanecer. Cada día que decides levantarte, cada día que decides intentarlo una vez más, estás escribiendo una historia de resistencia y valentía. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas que lo que acabas de hacer requiere valentía. Buscar palabras de aliento cuando todo se siente oscuro es un acto de resistencia. Es tu alma luchando por la luz. Quiero dejarte con esta verdad final. Tu vida tiene un propósito que tal vez hoy no puedes ver, pero que existe. Tu dolor no es en vano porque te está enseñando compasión. Tu lucha no es inútil porque te está haciendo más fuerte. Tu vulnerabilidad no es debilidad porque te está haciendo más humano. No te rindas. No hoy. Dale a mañana una oportunidad de sorprenderte. Si estas palabras tocaron tu corazón, compártelas con alguien que también las necesite. Suscríbete al canal para más mensajes que nutran tu alma. Y déjame en los comentarios, ¿cuál de estas palabras de aliento más necesitabas escuchar hoy? Recuerda, eres más fuerte de lo que crees, más amado de lo que sientes, y más valioso de lo que imaginas. Tu historia continúa mañana.